Esto es La Neta de la Ciencia. La Entrevista. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Entrevista de La Neta de la Ciencia, programa producido por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología en colaboración con Radio y Televisión Universitaria. Recuerda escucharnos a través del 88.5 y a través de todas las redes sociales en @Coposit. También todas las ediciones de La Entrevista se encuentran disponibles a través del Spotify de Radio y Televisión Universitaria. Y bueno, quiero dar la más cordial bienvenida el día de hoy a un investigador sumamente destacado aquí en San Luis Potosí, porque ha sido galardonado con el Premio Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación, este reconocimiento que otorga el Coposit. Y bueno, él es investigador del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, Centro de Investigación Público del CONACYT, el más joven de ellos, de los centros CONACYT en todo el país. Y bueno, quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Joel Flores Rivas. Mi querido doctor, bienvenido, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí. Sí, no, y bueno, de verdad es que recientemente tuvimos una experiencia muy padre, ¿no? Que fuimos al panel de La Voz de los Expertos, este evento que le hablaron a los jóvenes sobre cómo llegaron a ser científicos, ¿no? Creo que estuvo padre. Así es, en Matehuala. En Matehuala, sí. En Matehuala nos fuimos allá en el desierto y precisamente, Doc, bueno, pues usted se ha especializado precisamente en toda la parte, pues el área ambiental, pero per se en la parte de en la cuestión desértica, ahorita que estábamos hablando de Matehuala. Primero platícanos un poquito de todo lo que hace y digo, ya ¿cuántos años en Lipicido? Unos 20... Híjole, ¿en qué año llegó? En diciembre del 2001. O sea, recién estaba abriendo cortinas el Lipicid casi. Entonces, pues ya estamos hablando ya más de un par de décadas. ¿Cómo ha sido este trayecto? ¿Cuáles son las líneas de investigación que lleva? Y bueno, pues este trabajo que pues yo sé que va a estar bien difícil resumirlo en poco tiempo, pero bueno, ¿cuál ha sido el trabajo al cual se ha enfocado durante todos estos años en el Lipicid? Bueno, desde siempre me han interesado mucho las plantas y sobre todo las plantas de desierto. Ya. Bueno, yo aquí llegué en diciembre de 2001 muy interesado en realizar investigación, aprender, conocer todo lo que se pudiera aprender de acá de estos desiertos. Hay muchas especies, ya lo saben la mayoría de ustedes, hay muchas cactáceas que están en categoría de riesgo, en peligro de extinción, amenazadas, en algunas otras categorías. Y siguen estando muy poco estudiadas estas especies. Pero sí seguimos viendo que pues la gente la saca del campo para la venta como plantas de ornato, bueno, sobre todo como plantas de ornato, aunque no sé si lo saben, hay algunas cactáceas que también tienen un uso medicinal. Sus raíces, por ejemplo, tienen un uso medicinal. Pero el saqueo de cactáceas, sobre todo en especies que están en categoría de riesgo, para usarse como plantas de ornato. Ya, y bueno, aquí me parece algo muy, muy importante. Creo que luego la percepción es de que cuando nos pintan, y creo que eso es de la primaria, nos pintaban el bosque, la selva, o tropical, cuestiones tropicales, siempre decíamos, la preservación. Y como que hay una percepción de que no pasa nada si el desierto se acaba. No, digo, porque dicen, pues no pasa nada. Y usted precisamente habla de la depredación. ¿Cuál es la importancia del por qué, así como preservar pues los ríos, las cascadas, escenarios que luego conocemos como la Huasteca Potosina? ¿Cuál es la importancia del por qué también tenemos que preservar y hasta qué riesgos existen el que no cuidemos nuestros desiertos? Claro, pues es que cada especie, cada organismo tiene su función en esta vida. Entonces cada planta que nosotros vemos, cada animalito tiene su propia función. En el caso de las plantas desérticas, pues tiene su función. El ecosistema desértico como tal también tiene su función. Por algo está ahí, ¿no? Entonces las plantas pues ayudan a proteger el suelo. Por ejemplo, cuando llueve, que llueve muy poco por acá, pero cuando llega a llover, si no hubiera plantas, pues el suelo se iría con el agua, ¿no? Se iría desapareciendo. Hay lugares que están así, aquí mismo en esta región, se forman cárcavas y se va perdiendo ese suelo. Entonces las plantas, la vegetación ayuda a retener ese suelo, ¿no? Y bueno, las plantas nos dan oxígeno a nosotros, nos dan vida también. Entonces es muy importante que
que sigamos conservando estas. Y ahora, en el caso, por ejemplo, de un poquito también relacionado con la fauna, y estaremos hablando por ahí de un audiovisual que realizaron, que presentó allá en Matehuala, que fue Si los desiertos hablaran, que me encantó y ya lo vi varias veces. ¿Cuál es el impacto del hecho de que, por ejemplo, se esté depredando las plantas? ¿En qué impacto tiene también en la fauna? Porque al final del día hay un ecosistema grandísimo en el desierto de animales, ¿no? Claro, se forma una red trófica. Bueno, anteriormente se conocía como una cadena trófica, pero no es una cadena como tal, es una red de interacciones de muchos organismos. Pues hay animales que se alimentan de los frutos de los cactus, por ejemplo. Y si nosotros sacamos esos cactus, pues entonces ya no va a haber alimento para esos animales. Se alimentan de las semillas, algunos insectos se alimentan de las semillas de los cactus, por ejemplo, los ratoncitos también se alimentan de los frutos de los cactus, las aves también. Y bueno, la interacción no es solamente de alimento, hay polinización, hay también. Sí, por ejemplo, hay murciélagos que polinizan frutos de cactáceas columnares, de las que vemos que son muy largas, como un tubo, ¿no? Así, sí, como las pitayas. Esas están especializadas a ser polinizadas por murciélagos. Ya. Entonces hay muchas interacciones, muchas de ellas que todavía no son conocidas todavía. Digo, y lo interesante de esto, y hago a colación y para que la gente lo sepa, en el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología se tiene un micro jardincito, se llama el Jardín de las Cactáceas, el Jardín del Desierto, y a mí me llama la atención porque hemos tenido hasta zorritos, hemos tenido zorros, hemos tenido ardillas, tenemos muchas lagartijas, y bueno, si eso sucede aquí en una zona urbana, pues no me quiero imaginar la relevancia que tiene. Ahora, durante todos estos años que han desarrollado investigación en el desierto, ¿cómo ha venido cambiando el escenario? Es decir, ¿a qué nivel ha impactado la depredación? Y también me imagino que debe haber también algún impacto económico, ¿no? Pues la depredación ha impactado a nivel de que hay especies que se conoce que hay solamente una población de esa especie y está disminuyendo el número de individuos en esa población. ¿Hay regulación? ¿Hay manera de proteger? O la verdad luego nos pasamos algunas leyes. Pero pues no hay mucha gente que esté revisando que se cumplan esas leyes. Ya. Ese es el problema, ¿no? Ya. Por ejemplo, si nos vamos aquí a la carretera 57, vemos que de nuevo ya están vendiendo cactus a un lado de la carretera, que ya lo habían dejado de hacer. Ahora de nuevo lo están haciendo. Digo, no hay una regulación y eso obviamente impacta, ¿no? Tremendamente. Ahora, me gustaría también brincar un poquito a esta parte de la ciencia, obviamente, detrás de las plantas que hay en el desierto. Que característicamente, digo yo, de lo muy, muy poquito que sé, muy neófito en esta parte, bueno, tiene una capacidad de sobrevivir brutal, ¿no? Entonces, sí. Digo, ahí, estas características, ¿qué peculiaridades tiene la flora desértica versus la de otros ecosistemas que les permite estar en condiciones muy difíciles? Pues hay algunas muy interesantes. Hemos estudiado las espinas, por ejemplo, en los cactus. Normalmente se pensaba que las espinas les servían de defensa solamente a las plantas, para que no llegaran algunos animales herbívoros y se las comieran. Pero también lo que hemos encontrado, bueno, esto en colaboración con una investigadora del Instituto de Investigación de Zonas Desérticas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es la doctora Laura Yáñez Espinosa, hemos encontrado que las espinas, dependiendo de la especie, es el tipo de espina, la forma de espina, las características, y algunas espinas tienen la capacidad de absorber agua del rocío. Entonces, o sea, esas muy muy pequeñitas, sí, ¿no? Particularmente. Esas son adaptaciones muy interesantes. Si llueve muy poco en esta zona, pues obtienen agua del rocío. Entonces, dependiendo del tipo de espina también, algunas el agua entra a la espina y de ahí se pasa hacia la planta, y en otras el agua no entra a la espina, pero la misma espina la va pasando hacia el tallo, y de ahí se va hacia la raíz. Entonces depende mucho de las especies. Hay otras adaptaciones, como ustedes creo que la mayoría han visto, que almacenan agua, los cactus. En época de lluvias se ven gorditos, chonchitos. En época de sequía algunos hasta se entierran. No sé si ustedes lo han visto, que sobre todo los cactus de forma globosa, pequeñitos, por ejemplo los peyotes. Los peyotes solitarios, no los que están agrupados. Los solitarios
en época de sequía, se llegan a enterrar. Entonces lo que ocurre, ¿qué es lo que ocurre? Para que se entierren hay una contracción de la raíz. Como si fuera un acordeón. Okay. Sí, en época de sequía, la raíz jala a la planta, la raíz se contrae y jala el tallo. Lo que hace el tallo es protegerse de la alta radiación solar. Entonces se sombrea la misma planta. Ya. Qué interesante está eso, ¿eh? O sea, sí, es una respuesta biológica finalmente, claro, a las condiciones. Sí, son adaptaciones de las plantas. Ay, qué maravilla. Y digo, también por ahí escuchaba en algún momento las explicaciones que de repente damos a los niños en el jardín del desierto, que por ejemplo está este tema de cómo diferenciar una cactácea de otras que no lo son, ¿no? Que hablan del tema de las aureolas, el tema de las espinas. Inclusive por ahí yo había escuchado que había una que es pico de águila, algo así, por el tipo de la espina, ¿no? Que es así muy, muy ganchuda. Aquí un poquito la pregunta es también, bueno, ¿qué características pudiéramos diferenciar? Porque digo, no sé si todas son cactáceas, todas son suculentas, el nopal cómo se clasifica versus otros tipos de plantas, si existe alguna categorización, ¿no? ¿Cómo las diferenciamos entre ellas? Pues las plantas suculentas en general son las que tienen la característica de almacenar agua en sus tallos en época de lluvia. Entonces plantas suculentas tenemos muchas, pero no todas son cactáceas. Entonces, eso es importante, no todas son cactáceas. No. Cactácea es una categoría, es una familia, una familia vegetal, pero hay otras familias. Por ejemplo, los agaves son de la familia, también almacenan agua, son suculentos, y esos son de la familia Asparagaceae. Antes se conocía como Agabaceae, ahora ya cambiaron, los taxónomos ya le movieron y ahora la pusieron con la familia de los espárragos, curiosamente. Caray, qué interesante. La familia de los espárragos por el tipo de inflorescencia que produce, que es similar a la de los espárragos. Ya. Y digo que imagino el agave y el mezcal, digo, todos estos destilados que sacan, pues forman parte ahorita de esa familia, ¿no? Sí, claro, de esa familia. Asparagaceae. Ahora, también hay otro elemento que bueno, característicamente, en el caso, por ejemplo, de las palmeras, hablan que tienen esta gran capacidad de soportar grandes corrientes de viento, ¿no? Digo, característicamente que dicen, hay huracán, está en la playa, y bueno, pues desafortunadamente hecho que hubo de Otis, en Acapulco, en el estado de Guerrero, siempre como que se presume a las palmeras de ser las grandes resistentes del viento, pero tengo entendido que, bueno, pues también, como dicen, en el desierto también hace aire, ¿no? Sí. ¿Qué características hacen propias de que, pues, no sean arrancadas por las grandes corrientes de viento, pues las cactáceas y la flora que hay, ¿qué les permite mantenerse? Así como esta reacción de la raíz que nos dijo, ¿qué características les permiten que puedan resistir grandes corrientes de viento? Bueno, en general las plantas de zonas áridas no son tan altas. Hay algunas excepciones, como las que conocemos como palmas de desierto, que en realidad no son de la familia de las palmas. La familia, las palmas pertenecen a una familia, las palmas que vemos en las costas, por ejemplo, y lo que vemos nosotros aquí en esta zona son del género Yucca y son de la familia Asparagaceae, son parientes de los agaves también. Qué interesante es eso. Y bueno, si ven, esas son plantas muy altas en esta zona, este tipo de las yucas que les menciono, que bueno, les podemos llamar palmas, como nombre, como palma desértica. Se fijan ustedes la forma que tienen, todas como de ladito y todas hacia el mismo lado. Sí. Entonces, esa también es otra característica que tienen, que es para evitar que el viento las tire también, ¿no? O sea, son aerodinámicas para acabar pronto. O sea, hay, como los autos hay aerodinamismo. Ahora, ¿durante cuánto tiempo pudiera estar una planta del desierto sin agua? Es decir, de que, híjole, no llovió, ¿cuánto tiempo ellos pudieran estar de decir, bueno, mantenerse y sin que muera la planta, ¿no? ¿Hay algún estadístico o algunas especies en específico que hayan identificado? Es que es muy variable. Sí, depende mucho de la especie. Ya. Por ejemplo, hay plantas que se les llama plantas de resurrección. Me parece que estuvieran muertas. ¿A poco? Sí. Son del género Selaginella, son unas herbáceas pequeñitas. Parecerían más musgo, más bien. Y es curioso porque hay en el desierto. Y normalmente las vemos y pues, como si estuvieran secas, un color amarillo, entre café y amarillo,
y en cuanto reciben una gota de lluvia, las hojas empiezan a desenrollarse y a tomar un color verde. Por eso de resurrección. Por eso ¿no? se llaman plantas de resurrección. Caray, qué padre, Sí. qué padre. Ahora, tiempos de vida también se ha identificado, digo, por ahí en alguna lectura también, que dicen, bueno, las cactáceas, las suculentas, forman parte de la historia de la Tierra, digo, porque son muy anteriores a la especie humana, Sí. de años, ¿no? ¿Hay algún estadístico que se tenga identificado de lo que hayan investigado a nivel mundial, desde cuándo están algunas de estas plantas, los padres, ahora sí que los precursores de las cactáceas, ¿no? No recuerdo el dato exacto, pero son millones de años. Millones de años, o sea, sí andan con los dinosaurios quizá, ¿verdad? O hasta más. Sí, bueno, pues surgieron en una época en que disminuyó la humedad en el planeta, entonces Ya. por eso hubo cambios Un calentamiento Sí. y evolucionaron las plantas ahí. Sí, hubo algunos cambios, pero sí tienen ya millones de años. Es complicado saber exactamente la fecha porque las cactáceas no son como muchos árboles que forman anillos de crecimiento. En el caso de las cactáceas no forman esos anillos de crecimiento. Por ejemplo, los pinos. Como los árboles, ¿verdad? Sí, los Estas árboles, capas los que vamos pinos viendo. Forman un anillo de Cierto, crecimiento por año. Entonces, Ya. una forma de estimar la edad que tiene ese árbol es contando los anillos. Se mete un taladro especial, lo metes al árbol, sacas una viruta de madera, cuentas los anillos. Y sale la edad. Entonces ya puedes estimar la edad. Ya, por eso el tul está viejito, ¿verdad? El árbol del Sí, tul está gruesecito. Sí. Entonces en los árboles es mucho más fácil estimar la madera, Ya. la edad que tienen ellos. Y en las cactáceas Es está más complicado. ¿Hay alguna técnica, o sea, de alguna manera valoran algunas características para sacarle? Lo han hecho un poco en las espinas utilizando isótopos estables de carbono. Pero bueno, es una técnica moderna, lo han hecho en Estados Unidos. Aquí en México no se han hecho estos estudios todavía. Ya, Sería o sea muy que interesante. sigue en esa Sí, parte. sí. Ahora, algo que también me parece interesante es que yo gradualmente veo cómo la gente, y en San Luis Potosí característicamente por ahí había una casa muy conocida de la familia Gamboa, del profesor Raúl Gamboa, que tenían una serie de cactazas por ahí en un jardín cerca en la parte céntrica de San Luis. ¿Tiene beneficios el que en lugar de estar teniendo quizá pues las plantas, hay gente que es muy aficionada a tener plantas en casa y todo eso, tiene algunos beneficios, tiene algunas ventajas el mejor tener pues nuestro jardín con cactáceas dadas las características pues del clima o de la orografía que tenemos en San Luis? Sí, el beneficio es que no tienes que darles ese riego. mantenimiento, ¿no? Como sí. otras. No es como otras plantas que las tienes que estar regando, sobre todo en esta época que hace mucho calor, hay que regarlas no sé, cada tercer día o 2 veces por semana. En el caso de las cactáceas, pues no hay que darles ese mantenimiento, tanto riego, ¿no? Tal vez de vez en cuando, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces por eso se recomienda mucho, tanto en los parques, sería muy importante en los parques de aquí del municipio que se utilizaran plantas nativas, no necesariamente cactáceas, pueden ser mezquites, huizaches, palmas de desierto, las yucas que les mencionaba, o algunos otros. Hay plantas muy bonitas en el desierto que podrían utilizarse en los parques públicos también. Fíjese, eso es importantísimo porque por ahí San Luis traemos bronca de agua. Sí, así es. Digo, pues sí, tenemos parques muy bonitos, como es el caso de los parques Tangamanga, pero que también representan un desafío brutal. Mucho. La manutención de plantas que requieren riego constante. Y digo, está demostradísimo. A mí me ha tocado ver, y digo, seguramente usted ha visto cantidad, que jardines adaptados, digo, en la zona urbana, con un contexto desértico, verdaderamente lucen. Sí. O sea, se ven muy bonitos, el paisajismo y todo. Digo, puede ser una alternativa, ¿no? Ante el costo de lo que representan los parques. Sí, así es. En el sur de Estados Unidos, en el norte de México también cada vez más se acostumbra a eso, ¿no? El paisajismo que les mencionas, utilizar plantas nativas en los jardines de las casas y en los jardines públicos. Sería muy importante si aquí Considerando hay algunos casos, algunas calles que están, pues que hay muchas, por ejemplo, por la universidad, hay muchas yucas en el centro de palmas desérticas.
en la parte central de esa calle. Y lucen, ¿no? Sí, y lucen muy bonitas. Ahora, en el caso, por ejemplo, tuvieron esta producción que presentamos por ahí en el panel de La Voz de los Expertos en Matehuala, que es Si los desiertos hablaran. ¿Cómo nace esa producción? ¿Cómo nace? Porque creo que es algo que se debe de dar mucha difusión, ¿no? Sí, bueno, nació por una petición de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología. Yo formo parte de esa sociedad y me pidieron realizar un video sobre los desiertos. Ya. Y bueno, yo lo que hice fue invitar a estudiantes de doctorado del IPC, de doctorado en ciencias ambientales, y que estaban trabajando diferentes cosas, pero todos en desiertos. Les interesó mucho la idea. Entonces, entre todos y también con la ayuda de la gente que es especialista en comunicación, en hacer videos, pues nos pusimos a trabajar. Y salió un resultado muy interesante. No, y que yo les invito, chéquenlo ahí en las redes del IPC, también va a estar disponible en las redes del Coposit, Si los desiertos hablaran. Ahí se les ocurrió a ustedes el título, fue Los Chavos, ¿cómo salió? Fueron los chavos. Los chavos fueron los que le empujaron. Sí. Ya. Piensen en un título interesante y Sandra, una de ellas, fue la que me dijo. A mí se me ocurre que le pongamos Si los desiertos hablaran y entonces ahí empezó todo. Si los desiertos hablaran, ¿qué nos dirían? Es darle voz a eso. Para ir cerrando, doctor, algunos de los principales proyectos, la gente dirá, bueno, está en el IPC, en la División de Ciencias Ambientales, están estudiando el desierto. ¿Cuáles son algunos de los proyectos que ahorita se le puedan venir a la mente, algunos proyectos destacados? ¿Qué están investigando pues los maestrantes y los doctorantes? Así es. Pues algunos de los temas de interés de los estudiantes son, por ejemplo, las adaptaciones de las plantas a los desiertos. Hace ratito hablábamos de que me preguntaba precisamente eso, ¿no? ¿Qué hacen las plantas para sobrevivir en los desiertos, ¿no? Entonces, pues eso depende mucho de la especie. Entonces hay estudiantes que están haciendo ese tipo de estudios, sobre todo ahora con el incremento de temperaturas que hemos tenido y lo que se espera también para finales de este siglo, que aumenten más las temperaturas entre 3 y 5 grados. 3 y 5 grados en promedio. Santa madre, son las predicciones. Entonces hacemos también muchos estudios sobre el efecto del calentamiento inducido, porque nosotros inducimos calentamiento y vemos cómo se comportan las plantas. En este sentido, entonces entendería yo de alguna manera que el ecosistema desértico, más que otros ecosistemas, pueda convertirse en un ejemplo a seguir para nuestra supervivencia al futuro, de alguna manera, por los cambios climáticos. Pues creo que mucha gente piensa que las plantas de desierto pues son altamente tolerantes y que con el calentamiento pues van a sobrevivir. Pero lo que hemos estado encontrando es que no es así, o depende mucho de la especie. Les afecta también, sí, claro, les afecta. Porque a lo mejor las plantas adultas pueden sobrevivir, pero si ponemos una semillita a germinar bajo altas temperaturas, pues no germina la semilla, no está adaptada a esas condiciones, ¿no? Ya. O si la ponemos con menos humedad, por ejemplo, que también las predicciones dicen que va a llover menos, entonces va a aumentar la temperatura y va a llover menos. Entonces pues la tolerancia de las plantas depende mucho de las fases de crecimiento, la fase de desarrollo en la que se encuentran. Ya. Las semillas, las plantulitas, que son las plantas pequeñitas, pues son menos tolerantes. Ya, perfecto. Ahora, de alguna manera, como la gente va en la carretera y vamos a la carretera 57, no hay ese respeto porque no tenemos esa conciencia. Desde su perspectiva, ¿qué se debe de hacer pues en las primarias? ¿Qué se debe de hacer en las secundarias para promover pues la preservación de nuestro propio ecosistema, que es al final de cuentas nuestro hogar, ¿no? Como que todo el mundo dice, no, pues cuiden el agua y las cascadas, y siempre como que es ese contexto de lugares muy, muy verdosos. Cuando el desierto también, hasta las flores, por ejemplo, ahí en el jardín del desierto del Coposit, salen unas flores bellísimas, bellísimas, grandotas, así, lilas, rosas, blancas. Es bellísimo el desierto. ¿Qué recomendaciones le daría, por ejemplo, a los docentes o a las autoridades educativas de cómo concientizar el que pues no las anden quemando, no las anden arrancando? ¿Qué acciones se recomendarían pues al seno de la educación básica para que la gente, los niños se interesen y que de alguna manera genere un efecto de preservación? Claro, pues el respeto por la vida creo que es muy importante.
creo que desde niños nos enseñaban anteriormente, pues veíamos una hormiga, mátala. Pues no, la hormiga tiene su función, ¿no? Mientras nosotros no molestemos no nos va a hacer nada, ¿no? Y pues lo mismo pasa con las plantas. Pero sí sería muy interesante, nosotros podemos dar charlas en las escuelas también, ¿no? Si eso es importante. Piden, nos ponemos de acuerdo y vamos y damos charlas con los niños. Perfecto. Los niños pues son como una esponjita, ellos absorben toda la información y eso podría ser el cambio a futuro también, ¿no? La educación de los niños. La parte de la política pública en la educación de decir, a ver, hay que incidir, ¿no? Y que sobre todo incentivar a que los chicos, después de licenciatura, pues se metan a un posgrado. Generalmente, ¿de qué carreras vienen los chicos que se meten en la parte de ciencias ambientales y que también se orientan a esta línea? Sí, pues generalmente son de carreras de biología, química, agronomía también. En general son las tres más... Las que más tienen ahí sí. esa línea, ¿no? Sí. No, pues bueno, ya lo saben, acérquense al IPICIT, el gran equipo del doctor Joel Flores Rivas, de verdad, yo lo quiero agradecer y felicitar, pues bueno, esta gran labor que siga haciéndose, y bueno, pues ya saben, los micrófonos aquí en la entrevista abiertos para usted siempre. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias, doctor, y a usted que nos escuchó, gracias al buen Lalo Carrillo en los controles, ya lo sabe, como cada jueves en punto de las 11:30 de la mañana, aquí a través de Radio Universidad, yo lo espero con temas de lo más interesante para que usted esté informado de la mejor manera. Hasta la próxima semana. Esto fue La neta de la ciencia. La entrevista. Nos escuchamos en la próxima.